Un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI establece que la discusión de una reforma tributaria debe ser integral e invitar a todos los sectores. Para mejorar el panorama social de Guatemala es necesario pensar en el sector salud, educación, alimentación, entre otros. Por ello, es necesario que participen los conocedores de dicha problemática. Se está discutiendo sobre una posible reforma, pero no hay un documento concreto ni una discusión. Y es lamentable que funcionarios de alto nivel estén hablando del tema sin que haya algo concreto que mostrarle a la sociedad. Ahora bien, sí hay que reconocer que Guatemala necesita una reforma fiscal que se base en 3 elementos. En primer lugar, sobre la transparencia. Guatemala tiene que seguir avanzando en sus medidas de transparencia, en generar una institucionalidad que evite y que cierre los espacios a la corrupción y a la ineficiencia de los recursos públicos. El segundo elemento es sobre el gasto. Nosotros desde ICEFI nos parece que Guatemala tiene que discutir sobre la suficiencia de su gasto público. La transparencia de las instituciones y el fortalecimiento de SAT son necesarias previo a las reformas tributarias. Y en ese sentido Guatemala tiene que discutir cambios en su administración tributaria, ya no en el marco de la ley orgánica, porque esta ya fue aprobada, sino más bien en la parte operativa. Necesitamos conocer procesos de mejora para luchar contra la evasión de impuestos, que solo la suma de la evasión de IVA y del ISR es de más o menos 20 millardos de quetzales anuales. Gracias por estar con TN23. Lo veíamos entonces en nuestra introducción al tema de hoy, una posible reforma fiscal, un tema que siempre causa revuelo en los guatemaltecos, en todos los sectores sociales, los que lo proponen, los que quieren pues también discutirlo y los guatemaltecos en general, nosotros los ciudadanos que al final de cuentas de una u otra forma nos veríamos afectados positiva o negativamente por algunos cambios. Ya de hecho hay 2 especies de propuestas que se están preparando, una en el sector empresarial y la otra en el Estado, en el organismo ejecutivo, pero todo está en este momento en palabras. ¿Qué dicen los analistas al respecto? ¿Qué está pasando con este tema? ¿Dónde encontraremos una luz? ¿Y cuáles pueden ser pues los probables caminos para Guatemala? Nos acompaña en este programa el licenciado Abelardo Medina, quien es economista encargado del área de análisis macrofiscal del ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bienvenido. Es un placer acompañarlos. A usted muchas gracias por estar con nosotros y para compartir este análisis que me imagino ustedes lo llevan pues muy metódicamente, el tema fiscal, pero en este momento cambia todo en la coyuntura porque aparecen estas especies de propuestas. Para empezar, ¿qué le parece estas sorpresivas propuestas del sector empresarial y luego del Estado guatemalteco? Nosotros creemos que esto obedece en bastante medida a la coyuntura actual que está viviendo el país. En primer lugar, desde que el gobierno actual iba a tomar posesión, nosotros en ICEFI nos anticipamos a decir que no existía la posibilidad que ninguno de los candidatos que estaba en contienda, máximo ya cuando había ganado el actual presidente, pudiera cumplir con sus compromisos de campaña, porque los recursos que el Estado maneja no le iban a alcanzar para poder atender esas promesas. Obviamente también nos hemos dado cuenta que en los últimos tiempos la administración tributaria, recuperando un poco de su capacidad de ejecución en materia de fiscalización y en materia jurídica, ha logrado llevar a tribunales y cobrar una buena cantidad de recursos para personas que ya estaban demandadas por la administración tributaria. Entonces lo que encontramos es que es una coyuntura en donde el gobierno sabe que necesita más recursos y si bien es cierto la SAT está tratando de mejorar su capacidad recaudatoria, aún así todos los recursos que está generando no son suficientes. También al sector privado, obviamente el que la SAT lo esté persiguiendo de esa forma y que esté terminando en aspectos penales, en aspectos que llevan a la intervención de las empresas, pues no les debe gustar mucho y de alguna forma están viéndose motivados a discutir. Lo que sí es muy claro es que hasta la fecha
lo que hay es un conjunto de ideas en el ambiente. No hay un documento sobre el cual se pueda iniciar ninguna discusión. Nosotros incluso creemos que aquellos altos funcionarios del organismo ejecutivo y algunos del legislativo que ya están hablando de elementos que tenga o potencialmente elementos que pueda tener una reforma tributaria, nos parece que no están actuando muy responsablemente, porque lo que genera es una buena cantidad de anticuerpos para que las personas, sin que haya ninguna evidencia ni ningún elemento, pues ya estemos pronunciándonos en contra, algunos a favor, por supuesto, de la potencial reforma tributaria. En ICEFI nosotros hemos partido del criterio desde siempre que lo que debemos buscar no es una reforma tributaria, sino es una reforma fiscal. Y aquí debemos ser muy claros en la diferenciación. La mayor parte de los gobiernos, los últimos gobiernos que hemos tenido, han hablado de que han tratado de promover lo que se llama un pacto fiscal. Pero el pacto fiscal no tiene un solo elemento, no es solo impuestos, sino que también se refiere a muchos otros elementos. Dentro de los otros elementos que hay que considerar y que se ha estado trabajando es el fortalecimiento de la administración tributaria, la calidad de gasto y la suficiencia de gasto, la parte que se refiere al manejo apropiado del déficit, la administración apropiada de la deuda pública, el importantísimo, la transparencia del sector público, y también hemos hablado de previsión social y de protección social a los más desposeídos. Entonces, todos estos elementos son los que debieran incorporarse realmente en una discusión fiscal. O sea, no es correcto de que ahorita estemos preocupados nuevamente solo hablar de impuestos cuando hay tantos otros elementos, para empezar los aspectos de transparencia, los aspectos de calidad de gasto, que no están siendo trabajados en su totalidad. Creemos que hay que avanzar más en eso antes de pensar en una reforma tributaria en el sentido estricto. El que una de las propuestas surja del sector empresarial, ¿qué nos dice? ¿Será que están dispuestos ellos a pagar más? Es particularmente interesante porque yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas declaraciones de los representantes del sector empresarial, pero básicamente en lo que ellos han estado planteando es su voluntad de participar en la discusión. No he escuchado ningún planteamiento concreto. Hay muchos rumores en torno a que aparentemente el Ejecutivo habría, conjuntamente con el Congreso, estado evaluando la posibilidad de incrementar 3 puntos el impuesto al valor agregado, lo cual nosotros definitivamente no vamos a estar de acuerdo, pero el sector empresarial realmente hasta la fecha no ha hecho ningún planteamiento concreto. Más que todo, se ha limitado a manifestar su buena voluntad en participar en el evento. Por supuesto, sin descuidar los otros elementos. ¿Qué decía el plan de gobierno de Jimmy Morales respecto a este tema fiscal? ¿O qué ha dicho durante estos 7, 8 meses de gobierno? Esto es bien interesante porque en múltiples oportunidades, incluso como ICEFI, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con parte de su equipo de trabajo, lo hacemos en nivel general. Cuando los partidos políticos están en campaña, nosotros les presentamos una visión general de cómo está funcionando el sistema, les presentamos cómo está la situación fiscal, aspectos de salud, aspectos de educación, para que ellos tengan una base científica apropiada para la toma de decisiones. Y una de las características fundamentales del equipo de trabajo y posteriormente ya del presidente ha sido decir que no iban a haber reformas fiscales. Y por eso nos llama todavía más poderosamente la atención de que hace algunos días, por ejemplo 10 días, si no estoy equivocado, estuvimos en una reunión en las reuniones del presupuesto abierto con el ministro de Finanzas, y yo personalmente le pregunté al ministro de Finanzas si las cifras que nos estaban presentando había cierta, según nosotros, sobreestimación de los ingresos, si eso estaba escondiendo una reforma tributaria. Y el ministro de Finanzas apresuró a decirnos que ellos no están pensando en una reforma tributaria, pero eso fue hace 10 días. De repente, unos días después, resulta que ahora sí ya estamos platicando de una reforma tributaria. Entonces, creemos que lo que estamos viendo es una serie de argumentos sin ningún documento fuente. Potencialmente puede ser que haya algún documento de algún ente internacional o de algún investigador que ha hecho algunas recomendaciones, pero creemos que todavía no hay ningún documento tangible sobre el que iniciar la discusión, y por eso creemos que
no debiéramos estar actuando así, debiéramos ser más responsables, hacer la convocatoria y hablar sobre lo que realmente queremos hacer, ¿verdad? Mientras tanto, como usted ya lo mencionó, los rumores, las bolas ya han hecho lo suyo, especialmente con este tema, el más sensible, el de aumentar el impuesto al valor agregado al 15%. Ese es probablemente uno de los más grandes problemas. En primer lugar, el impuesto al valor agregado por definición es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque aunque todos pagamos lo mismo cuando compramos algo, proporcionalmente el que más paga es el que menos gana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El impacto del IVA es más grande en las personas de menores ingresos. Y el otro elemento que está vinculado con eso es que, de acuerdo a nuestras estimaciones, la evasión del IVA al final de este año, si los valores se comportan como lo estamos previendo, va a andar alrededor del 43%, significa unos 18,000 millones de quetzales en evasión. Y nosotros creemos que sin que no estemos demeritando la posibilidad de que en algún momento futuro pueda pensarse en la elevación del IVA, pues lo primero que hay que tratar de hacer es incorporar a todos estos sectores que hoy están al margen de la tributación. Y hablemos claros, todos los guatemaltecos sabemos que nos subimos a un bus del transporte, no importa del transporte que sea, y los señores no emiten factura. Y los señores ganaderos tampoco emiten facturas. Y muchos de los comercios que están utilizando como pantalla el sector informal tampoco emiten factura. Entonces nosotros creemos que lo que provocaría en este momento una elevación del IVA es que el impacto lo sintiera en forma inmediata las personas que ya están pagando los impuestos y no se estaría cumpliendo con una ampliación de la base tributaria. O sea, volvemos a insistir que no es que no estemos de acuerdo, al contrario. Como ICEFI, nosotros siempre hemos dicho que el tamaño de gobierno de Guatemala es uno de los más pequeños del mundo y que debemos avanzar hacia que el gobierno tenga más recursos para poder atender las necesidades de la población. Lo que nos parece es que no podemos dar los pasos al revés. Tenemos que avanzar a mejorar la calidad del gasto, a planificar efectivamente el tipo de Estado que necesitamos para que no estemos gastando en cosas que no son necesarias, pero también que efectivamente estén pagando aquellos que deben pagar. Ya dejemos de castigar a los que ya siempre pagan, ¿verdad? Gracias, licenciado Marín. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este análisis de las supuestas propuestas que hay en este momento para una reforma, para un pacto fiscal, como muchos le llaman de una u otra forma. Ahora regresamos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, tema impactante para los guatemaltecos, el tema fiscal, porque se habla, ahí están los rumores respecto a que subirá uno u otro impuesto. El IVA es uno de los mencionados, pero estamos escuchando lo que nos dice el ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, a través del licenciado Abelardo Medina, economista encargado del área de análisis macrofiscal. Entonces, hablábamos también, usted nos comentaba que esto viene siendo como una tendencia que se está dando en los países centroamericanos. ¿Hay otros países aumentando el IVA, licenciado? Sí, de hecho, bueno, hay un elemento muy importante que considerar. Normalmente cuando el Fondo Monetario Internacional hace recomendaciones en su evaluación del artículo 4, ha encontrado que la mayor parte de países centroamericanos tienen problemas fiscales. Eso no es tan algo fuera de lo normal. Y la primera recomendación que hace el Fondo Monetario es el aumento del impuesto al valor agregado. También una recomendación del fondo por simplicidad es el incrementar algunos impuestos específicos, por ejemplo, el impuesto a las bebidas, el impuesto a las telecomunicaciones en otro caso, algunos otros, para Guatemala ya no funcionaría el impuesto al tabaco. Pero lo que ellos buscan de alguna forma es que se incrementen las tasas de aquellos impuestos que son más sencillos de cobrar. No tanto les gusta el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta tarda más tiempo en la recaudación, aunque el impuesto sobre la renta por definición es el impuesto justo, porque ahí pagamos en función de lo que realmente ganamos. Ahora, en Centroamérica, lo que ha sucedido en los últimos tiempos, encontramos que Honduras, por ejemplo, tenía una tasa del 12% y de la noche a la mañana en una festividad, simplemente se reunió el Congreso de la República y aprobaron un aumento de 3 puntos.
En El Salvador actualmente también, debido a la situación caótica fiscal que tiene El Salvador, hay una discusión en torno a subir 3 puntos el IVA. En Costa Rica, ellos no tienen IVA, tienen un impuesto general sobre ventas, pero están discutiendo las dos cosas en el mismo tiempo. O sea, transformar el impuesto sobre ventas a IVA y de una vez aumentarlo al 15%. Nicaragua ya lo tiene al 15%. O sea, pareciera que de alguna forma lo que estamos viendo es un esfuerzo de homogenizar, armonizar la tasa del impuesto al valor agregado a nivel centroamericano. Pero lo mismo debiera estar sucediendo en torno al impuesto sobre la renta. Porque nos damos cuenta que Costa Rica, Honduras y Nicaragua tienen una tasa del impuesto sobre la renta de 30%. El Salvador tiene 35% y Guatemala tiene 25%. Al Salvador le acaban de recomendar que disminuya su tasa del 35% al 30%. O sea, no sería nada raro que dentro de las propuestas, si las hizo el Fondo Monetario Internacional, se esté proponiendo una elevación del impuesto sobre la renta general al 30%, con el propósito general de esto. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestros países, que son, aunque diferentes, bastante similares, lo que está buscando por parte de las autoridades internacionales es una homogenización de las tasas. Es decir, ante este panorama, ¿no sería lejano que en Guatemala sí se subiera el IVA? No, yo no lo veo tan lejano en el sentido estricto. Lo que pasa es de que es nuestra responsabilidad advertir que no es el camino correcto. O sea, sí creemos, reiteramos, de que el gobierno necesita más recursos para atender las necesidades de la población, pero no podemos estar de acuerdo solo que se aumente el IVA para las personas que ya están pagando impuestos. Creemos que el camino inmediato debiera ser cobrarle más a aquellos que están al margen de la tributación, que mencionamos son muchos sectores económicos. Gracias. De por sí el guatemalteco pues se va a negar a pagar más impuestos, pero de alguna forma podría convencerse en mucho tiempo, muchos años, de que sí están siendo bien invertidos. ¿Qué tendría que hacer un Estado, un gobierno para devolverle calidad a los guatemaltecos que pagan impuestos? Esto es bien importante porque nosotros como ICEFI lo hemos advertido en varias oportunidades. Desde el año anterior, cuando se dio todos los escándalos relacionados con algunos problemas de administración de los tributos en la SAT y otros casos de mal manejo, nosotros advertimos que se iba a dañar lo que nosotros llamamos la moral tributaria. La moral tributaria es simplemente aquella voluntad que tiene el contribuyente de pagar los impuestos, que realmente no son voluntarios, ¿verdad? No nos fuerzan a pagarlo, pero de alguna forma, si nosotros sabemos que están siendo bien utilizados, que llegan realmente a quien los necesita, que están contribuyendo a mejorar el nivel de vida de otra persona, pues las personas de alguna forma pues, nos aguantamos y lo pagamos, ¿verdad? El problema es cuando los guatemaltecos, y no pasa solo aquí, pasa en muchos lugares del mundo, notan que sus impuestos no están siendo bien utilizados. Entonces, la parte de la moral tributaria que descansa en la voluntariedad de hacer el pago, no se ejerce. Y entonces solo queda el otro camino, el camino de la administración tributaria, que es aquel camino en donde la administración tributaria, utilizando todos los elementos legales, fuerza a quien no quiera pagar a pagar. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. De alguna forma, lo que pasó es que habían algunos juicios ya antiguos en los cuales los empresarios no estaban tomando la decisión de pagar, aunque obviamente ellos debían esos impuestos. ¿Qué hizo la administración tributaria? Utilizar todos los elementos legales para pagar. Es la parte coercitiva de la moral tributaria. Lamentablemente, mientras no recuperemos esas ganas de pagar, que miremos que estén bien utilizándose los recursos, pues sí va a ser necesario que la SAT ponga mucho esfuerzo para cobrar a las personas que no quieren pagar, ¿verdad? En el plano ideal, ¿cómo sería un país en el cual los guatemaltecos sí quisiéramos pagar nuestros impuestos porque estaría bien todo manejado? Bueno, debemos recordar algo. Guatemala es un país de los que se conoce con el nombre de país de ingreso medio-bajo. Los países de ingreso medio-bajo, de acuerdo a la clasificación del Fondo Monetario y del Banco Mundial, tienen en promedio una carga tributaria que va de 33.4% más menos 13 puntos de desviación. Eso significa que en promedio los países como Guatemala tienen de carga tributaria entre 20 y 46%. Nosotros no estamos ni cerca de ninguno de los dos puntos, ¿verdad? Lo que sí es muy importante es que como por tipo de país, Guatemala sí tiene la capacidad, no quiere decir que todas las personas tengan capacidad, sino el país tiene la capacidad para pagar más impuestos.
Pero antes de definir cuánto debiera ser la carga tributaria global, lo que sí debiéramos tener los guatemaltecos es un horizonte concreto de hacia dónde van a ser dirigidos nuestros recursos. Una de las cosas que escandaliza mucho a los guatemaltecos es cuando escuchamos noticias de que se le incrementaron los recursos a determinados segmentos o a determinados ministerios que no tienen una utilidad concreta para la sociedad. O recientemente se está escuchando unos nuevos escándalos en las municipalidades por las compras de pelotas. Y entonces lo que resulta es que el guatemalteco por naturaleza se molesta y se resiste a pagar. Claro, esto de las compras de pelotas mucho tiene que ver por lo mismo que ha quedado en la Constitución, porque en la Constitución quedó definida que una parte del presupuesto tenía que irse a deportes. Y entonces tiene que ejecutar esa manera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que los guatemaltecos sí necesitamos que haya una discusión a gran escala, muy participativa, en donde se defina qué es lo que realmente necesita este Estado, ¿sí? Si nuestras prioridades son salud, educación, infraestructura, seguridad, por supuesto, la previsión social para la niñez y adolescencia, la previsión social para las personas de la tercera edad, pues entonces utilizamos recursos para estas personas, para estos elementos que acabo de mencionar. Y entonces cuantifiquemos cuánto tenemos que pagar, pero usémoslo bien. Entonces, esto es lo que implica para nosotros una discusión de un pacto fiscal en todas estas dimensiones. No nos limitemos solo a aumentar el volumen de impuestos, ¿verdad? Porque sería muy estricto, ¿verdad? Ya para ir concluyendo, ¿cómo sería esta discusión? ¿Quiénes tendrían que participar? Por naturaleza, el que debe convocar, porque es el representante legítimo, es el presidente de la República. En algunos países han sido los parlamentos o el Congreso quien convoca. Nosotros creemos que debiera ser el presidente, dado que ellos están hablando que ya tienen una propuesta que debiera convocar a la reunión. ¿Quiénes debieran participar? Todos los grupos vivos de la sociedad. Deberá participar, por supuesto, los partidos políticos, por supuesto, el sector empresarial, por supuesto, los grupos de trabajadores, porque entre el sector empresarial y los trabajadores, al igual que los grupos profesionales, somos los que pagamos los impuestos del país, ¿verdad? Entonces sí debieran participar todos los diferentes sectores representativos de la sociedad, siguiendo una metodología que se discuta inicialmente y definiendo un plazo. Porque si no vamos a enfrentarnos a aquellas situaciones en donde se empieza a discutir algo y hay personas que lo que quieren es atrasar y hay personas que lo que quieren es adelantar, y no quedamos contentos ninguno. Entonces lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo sobre cuánto sería el plazo, cuáles serían los elementos que habría que discutir y sobre todo cuál sería la mecánica a seguir. 30 segundos para sus conclusiones. No, pues es un placer estar aquí con Ojalá. Nosotros esperamos que el presidente y su grupo de asesores pues nos invite prontamente a esta discusión y dejemos de estar causando más ruido del necesario, ¿verdad? Licenciado. Es un placer. A usted gracias por estar con nosotros, porque estamos conociendo entonces desde muchas fuentes de pensamiento lo que opinan respecto a estas propuestas fiscales. Ahora escuchamos la del ICEFI para que también usted saque sus propias conclusiones. Con ello, les invito a quedarse aquí en TN23, noticias y programas de contenido en esta frecuencia. Con permiso.